Salmo 1, versículo 1. Vamos a leerlo entero. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, sino que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esta es la palabra del Señor. Ok. Esta mañana quiero cubrir 3 puntos. El primero es la bendición de la meditación en la palabra de Dios, versículo 1 y 2. Punto número 2, la bendición de la estabilidad en la palabra de Dios, versículo 3. Y el tercer punto, la bendición de la diferencia entre los justos y los impios, versículos 4 al 6. Ahora voy a leer otra vez el 1 y el 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impios, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué te da alegría a ti en tu vida? ¿Qué es lo que te trae gozo a ti? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Deportes? ¿Comida? ¿Tu auto? ¿Dinero? Recordemos el gozo de un niño recién nacido, el dolor que la mujer pasa a través de los 9 meses. Y cuando viene ese bebé, en ese momento, se olvida del dolor y le da gracias a Dios por el niño que le ha dado. Y en ese momento hay un gozo que, ¿sabe? Porque Dios es el que hace la vida. Aparte de Dios no hay vida. Entonces también hay, ¿sabe? Pareja, jóvenes un poquito mayor de edad que quieren un hijo también. Y cuando reciben noticias que su esposa está embarazada, que va a tener un niño, es un gozo. Yo me recuerdo de eso con los 3 hijos míos, cuando mi esposa me lo dijo, ¿sabe? La alegría que tuvimos nosotros. Debemos tener hasta más alegría con eso, como dice aquí, bienaventurado, cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Vemos en el Sermón del Monte cómo hay muchos beneficios para una persona bienaventurada. Eso está en Mateo 5, 3 al 11, si quieren leerlo, lo pueden leer en su tiempo privado. Pero voy a leer Mateo 5, 38. Bienaventurados son los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Vemos la sabiduría trabajando aquí cuando vemos el hombre que no camina, que no se para y no se sienta con los pecadores. Empieza con caminando. ¿Dónde estamos caminando nosotros hoy en día? ¿Buscando alegría o buscando las cosas del mundo? Entonces viene ese momento que uno no está ya caminando, uno se para en ese momento y empieza a escuchar a una persona del mundo, la corrupción del mundo. Entonces viene el tiempo que es más peor, que uno se sienta ahí y ya tienen tu atención total. Y aquí nos habla que el hombre y la mujer que es bienaventurado, que no hace eso, no camina, no se sienta ni se para a escuchar las cosas del mundo. Entonces, ¿en qué meditas tú cuando estás despierto o despierta? ¿Qué estamos pensando nosotros? Ahora quiero leer el versículo 2 de primero de Salmos 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué debemos meditar en la palabra de Dios? ¿Por qué debemos de meditar en la palabra de Dios? Primeramente, si no estamos leyendo la palabra de Dios, no podemos meditar en ella, ¿verdad? Amén. El pastor
Edgar predicó la semana pasada sobre la palabra de Dios, la importancia de leer la palabra de Dios. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, no puedes meditar en la palabra de Dios. Amén. Y no solamente, ¿sabes?, los domingos o los miércoles, sino a través de la semana entera. Como me compartió el hermano el otro día, no tiene que estar leyendo, a veces uno lo puede escuchar también en el celular. Hay aplicaciones que nos lee la Biblia si estamos manejando o estamos haciendo otra cosa. Ahora vayan conmigo a Josué, capítulo 1, versículo 8, en el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 1, versículo 8. Cuando lleguen ahí, por favor, de decir amén. Amén. Y esto de la Reina Valera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podemos prosperar en esta vida sin la palabra de Dios. La prosperidad del mundo es por un momento y después se va. Entonces tenemos que buscar algo más que nos dé gozo. Pero la palabra de Dios nos promete que vamos a tener ese gozo cuando meditamos en ella. Ahora, el teólogo Juan Calvino dice, el salmista, aquí hablando del que escribió Salmo 1, antes de afirmar la bienaventuranza de los estudiantes de la ley divina, los amonesta para que se guarden de dejarse llevar por la impiedad de la multitud que los rodea. Eso nos aplica a nosotros, porque nosotros estamos rodeados en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, en la tienda, de personas, ¿sabe?, que no aman a Dios. Una amonestación ciertamente necesaria, al menos con pocos comparativamente son los que se guardan de las tentaciones del pecado. ¿Estás tú guardándote de las tentaciones del pecado? Sin la palabra de Dios, sin meditar en la palabra de Dios, no vas a poder en esa lucha. Vas a perder siempre, porque lo que va a tener en tu mente entonces son las cosas del mundo. Para que seamos plenamente conscientes de nuestro peligro, es necesario recordar que el mundo está plagado de corrupción mortal y que el primer paso para vivir bien es renunciar a la compañía de los impíos. Eso no quiere decir ahora que no vamos a tener comunión con las personas del mundo, pero no esa amistad con el mundo que Jesucristo nos llama, tenemos que apartarnos de eso. Nuestra amistad debe de ser entre los hermanos y las hermanas, en nuestra iglesia, en otras iglesias, que nos encontramos con ellos. Pues de lo contrario, es seguro que nos infectará con su propia contaminación si nos mantenemos en el mundo. ¿Amén? Estos versículos muestran la importancia de meditar en la palabra de Dios día y noche. Eso no quiere decir que vas a meditar cuando estás durmiendo, pero cuando te levantas, lee tu Biblia, piensa sobre lo que estás leyendo, mediodía si puedes, si no puedes leerlo, puedes escucharlo, por la tarde, por la noche, lee un versículo, un párrafo, un capítulo, lo que pueda, y pídele a Dios que te dé el entendimiento, y así podemos meditar en la palabra de Dios. La meditación constante en la palabra nos permite deleitarnos en ella y nos guía así a una vida bendecida. Si no estás meditando en la palabra de Dios, ¿qué es lo que está guiando entonces tu vida? El mundo, las redes sociales, ¿sabes? Tus amigos que no creen en Dios. Vayan conmigo a Salmo 119 y vamos a leer el 9 al 11. Salmo 119, 9 al 11. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Estás atesorando la palabra de Dios en tu corazón?
o estás atesorando las cosas del mundo? Es uno o el otro. ¿Sabe? Nuestra mente no puede pensar dos cosas a la misma vez. Si estamos pensando las cosas de Dios, entonces las cosas del mundo no pueden estar ahí a la misma vez. Esto es algo que tenemos que pensar y trabajar en eso. No estoy diciendo que es fácil, porque las cosas del mundo nos vienen muchas veces tan rápido que a veces uno ni lo ve. Pero si estamos caminando con Dios y meditando en su palabra, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, que no nos desviemos y sigamos el camino o la senda del pecador. Ok, ahora acabamos de ver la bendición de meditar en la palabra de Dios. Ahora veremos la bendición de estar establecidos en la palabra de Dios. Ahora en el punto número 2, la bendición de la estabilidad en la palabra de Dios. El versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Qué significa estar establecido en la palabra de Dios? ¿Qué significa esto para ustedes? Para cada uno de ustedes individuales. Para algunos es, bueno, yo leo un versículo al día y estoy bien. Algunos leen 2 capítulos. Pero la cosa es no solamente leerlo, sino meditar en lo que estamos leyendo. Y muchas veces aplicar lo que estamos leyendo. Porque de qué vale que uno lea la palabra de Dios y la tiene acá arriba, pero no la aplica en la vida de uno, ¿verdad? Eso, hay mucha, he oído, hay personas en el mundo que se conocen la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, la saben entera. Tienen ese conocimiento, pero no la pueden aplicar. ¿Por qué? Porque no están en Jesucristo. Amén. Recuerden cuando Jesús habló con la mujer samaritana. Esto fue en Juan 4, 14. Voy a leer el versículo 10 de ahí. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. El versículo 3 nos dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué significa esto? Una ilustración. Un árbol no se puede plantar solo. Amén. Tiene que venir de una semilla, ¿verdad? Ahora, primero tenemos que plantar esa semilla. ¿Pero de dónde viene esa semilla? Una ilustración. A veces, ¿sabe? Estaba leyendo sobre esto mismo en Google, de las diferentes maneras que semillas pueden ser plantadas y crecen en árboles, crecen en árboles de fruta, en matas, diferentes cosas. Algunas son a través del viento, que el viento se los lleva y donde cae, ahí se han sembrado. Algunos son por la agua, que caen en el agua se lo lleva, encuentra, tierra firme y ahí empieza a crecer algo, quizás un árbol. También dispersión por estallido, una mata que explota y las semillas van volando por el aire, es otro. Y otra dispersión por animales y aves que a veces están comiendo de esa mata, de esa fruta, y se le cae algo de la boca o está pegado a la piel y se le cae donde están cayendo y ahí eso es sembrado. Pero ¿de dónde viene la semilla que se siembra en nuestro corazón? No, la semilla no como las semillas del mundo. ¿Ah? En Mateo 13, 37 a 38 nos dice: Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Ahora no quería tocar mucho sobre, la mujer samaritana cuando estaba al pozo, él le ofreció a ella: yo te puedo darte agua viva, nunca vas a tener que sacar agua del pozo otra vez. Ella no entendía que la agua viva de lo que él estaba hablando era el Espíritu Santo, que nosotros sabemos eso. Cuando estamos hablando aquí que el hombre bienaventurado es como un árbol que está plantado al lado de un río de agua corriente, eso está hablando de nosotros. Nosotros somos ese árbol y la agua corriente es el Espíritu Santo que nos ayuda cuando estamos meditando en la palabra de Dios. Amén.
Ahora, el teólogo Charles Spurgeon dice, un árbol plantado, elegido, considerado como propiedad, cultivado y asegurado del último y terrible desarraigo, pues toda planta que nuestro Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Si no fuiste sembrado por Dios, el Espíritu Santo en tu corazón, te van a cortar y te van a echar al fuego. Se lo pido hoy a ustedes que no conocen a Jesucristo, que no conocen a Dios, que clamen a Dios, como el hermano estaba compartiendo anteriormente. Clama a Dios, pídele a Dios, ayúdame, necesito de ti, estoy perdido, no puedo hacerlo yo mismo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, por favor. Entendiendo que hay muchos árboles que se ven bien lindos, que están bien majestuosos, grandes. Algunos son de 100 pies de altura. Pero hasta esos árboles se pueden caer también. No están sostenidos por la agua viviente. Así son los árboles del mundo, los hombres del mundo que caen muy fácil. Porque Dios los tumba, porque no son parte de su reino. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye esta palabra mía y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Aquí vemos la diferencia entre una semilla que es plantada semejante a una casa en una roca, en tierra firme, que cuando vienen los afanes del mundo, vienen las cosas del mundo, esa casa se aguanta. ¿Por qué? Porque está meditando en la palabra de Dios. Y ese hombre se llama bienaventurado. En el otro caso tenemos a alguien que hace su casa sobre la arena. Ustedes saben que cuando el agua cae en la arena se lleva todo. Y ahí la persona perdida va a ser llevada y echada al fuego algún día. Estos versículos resaltan la estabilidad y la prosperidad que provienen de aferrarse a la palabra de Dios. Así como un árbol arraigado en aguas vivas, aquellos que se mantienen firmes en la palabra experimentan una vida fructífera y estable. ¿Y cuál es el fruto que vemos en las personas que caminan con Dios, que tienen la palabra en su vida, que están meditando su palabra? ¿Cómo se ve ese fruto? Ese fruto se va a ver a través de cómo esa persona actúa con otra persona, el amor que uno enseña, cómo servimos unos a los otros, cómo asistimos a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los que no tienen, cómo nos ayudamos unos a los otros. Estamos presentes cuando viene esa llamada, que es tiempo de servir, o el día del Señor, estamos aquí presentes, escuchando, aprendiendo de lo que debemos hacer. El final del versículo 3 también muestra que prosperará, pero eso no significa que siempre prosperará. La providencia de Dios es la que determina la prosperidad de uno. O sea, uno puede pensar muchas veces, un cristiano que está haciendo lo que debe de hacer, está leyendo su palabra, está meditando, está orando, está asistiendo a la iglesia, viene los miércoles y nada le está saliendo bien. Está pasando por pruebas y tribulaciones. Pero ese cristiano, él conoce que Dios no está prometido que las cosas van a ser bien siempre. Porque a través de las dificultades que somos santificados. Y a veces son las cosas tan buenas, pero el hombre que prospera no necesariamente quiere decir que todas las cosas están yendo bien, que tiene buena salud, que su familia está bien, sus niños se están portando bien, que su trabajo es el mejor trabajo del mundo. No. No es la prosperidad exterior lo que el cristiano más desea y valora, esa prosperidad del alma que anhela.
So, buscamos esa prosperidad que viene adentro, no lo de afuera. Porque uno puede estar, la parte física de uno puede estar que estamos sufriendo. Tenemos dolores, tenemos achaques, lo que sea, nos estamos molestando, pero si estamos meditando en la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a mantener ese gozo, vamos a ser bienaventurados como el del versículo 1. ¿Por qué? Porque Él no se caminó, ni se paró, ni se sentó con las cosas del mundo. Antes de pasar al otro punto, debemos descubrir cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos establecidos en la palabra de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos ver eso en nuestra vida? Con permiso. Okay. Yo puse aquí 5 puntos. Estudio bíblico. Estás estudiando tu Biblia diariamente, y no solamente leyéndola, sino estudiándola, buscando referencias, otros hombres que han, escrito sobre ese versículo o ese capítulo. Eso es lo que quiere decir estudio bíblico. El día del Señor, está presente aquí para el Señor. Y no solamente físicamente, sino está aquí mental, espiritualmente, estás aquí. Pues está tu mente en otro lugar. Está aquí físicamente, pues tú estás pensando, bueno, mañana tengo que hacer esto. Han sido unos largos 4 días, he comido tanto, día de acción de gracia. ¿Qué voy a hacer ahora para perder todo el peso, todas las calorías que me comí? Vuestra mente tiene que estar aquí. Evangelismo. Estamos evangelizando a nuestro prójimo, a los que están perdidos. Esto es muy importante. Este es un mandamiento que Dios nos da, Mateo 28. Ir, compartir la palabra con los perdidos. Si no estamos haciendo eso, estamos siendo desobedientes al Señor. Porque igualmente que a nosotros, alguien vino y habló con nosotros, nos explicó quién era Jesucristo, que nos enseñó que Dios es justo y santo, que nos enseñó que nosotros éramos perdidos y no había ninguna oportunidad de estar en el cielo con Él en el final, cuando Jesucristo venga, sino que íbamos a ir al infierno. Entonces se le puede presentar el Evangelio, las buenas nuevas. Jesucristo vino y murió por ti. Esto es muy importante, no puedo enfatizar lo suficiente. El compañerismo, el pacto que tenemos unos con los otros. Y ese pacto no es solamente esposo con esposa o con familia o un contrato que uno hace con otra persona, sino ese compañerismo, lo que tenemos unos con los otros. Tú buscas a tu hermano o tu hermana durante la semana, tú lo llamas, le mandas un texto. ¿Cómo estás? Yo sé que tu esposa tuvo un bebé. ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Necesitas algo? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está buscando una casa? ¿Te acaba de mudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Cositas así debemos estar haciendo durante la semana. Amén. Entonces, estudio bíblico los miércoles, que es muy importante. Porque así, no solamente venimos los domingos para estudiar y aprender y escuchar la palabra de Dios. Los miércoles venimos para el compañerismo y para aprender también. Estamos estudiando ahora un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen y mentiras que los hombres creen. Es un libro que cuando uno se le pone a leerlo, uno ve que yo sé que para mí he visto muchas cosas que yo he hecho que son mentiras, que yo no pensé que eran mentiras. Pero si no estamos aquí los miércoles estudiando uno con los otros, sea en persona o a través de Zoom o un chat, estamos perdiendo entonces esa oportunidad de compañerismo y de aprender unos con los otros. Esto es parte de meditar en la palabra de Dios. Si no estamos juntos, por ejemplo, si hay un hermano que está leyendo algo en Romanos y no lo entiende, debemos ayudarle a ese hermano o esa hermana. Así que vamos a crecer. Si no estamos haciendo eso, no vamos a crecer. Hemos visto en nuestros 2 primeros puntos cómo meditar y cómo establecer la palabra en nuestras vidas. Ahora veremos la diferencia entre el justo y el pecador o el impío. Voy a leer el Salmo 1 otra vez, de 1 al 6.
Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está nuestro deleite? En la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, vamos a meditar en ella. Si nuestro deleite está en las cosas del mundo, no vamos a estar pensando en la palabra de Dios. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperar. Y ese fruto que viene, ese fruto va a venir cuando Dios diga. No cuando nosotros, bueno, yo estoy en la palabra, hago todo lo que tengo que hacer. ¿Dónde está el fruto en mi vida? El fruto viene cuando Dios diga. Y el fruto se va a conocer a través de los hermanos y las hermanas que están alrededor de nosotros. Muchas veces uno no lo va a ver uno mismo. Son los que están alrededor de uno que ve ese fruto en la vida de uno y ve y dice, wow, tú estás creciendo mucho. Versículo 4. No así los impios, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impios en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impios perecerá. Punto número 3, la bendición de conocer la diferencia entre los justos y los impios, que es en versículo 4 al 6. No así los impios, que son como paja que se lleva al viento, pero tanto no se sostendrán los impios en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impios perecerá. Imagínese una hoja, un pedazo de hierba que está seca, arrugada, que no tiene peso, y que el viento fácilmente se lo lleva. Esa es la comparación que Dios nos da aquí acerca de los malvados y las personas que están bienaventuradas. En los tiempos de antes recogían esa hierba seca, las matas secas, y la echaban al fuego. Es un ejemplo de lo que va a pasar un día a aquellos que no están en Cristo. Son semejantes a una paja, una hoja seca que se va a echar al fuego. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Estás cierto o cierta que tu nombre está escrito en el libro de vida? ¿Has pensado sobre eso? Si no estás en Cristo, ¿has pensado que algún día uno tiene que dar cuenta por todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho? Vamos a estar frente del trono de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener que dar cuenta por lo que hemos hecho. Y como dice aquí en Apocalipsis 20, si no estás en Cristo, va a ser como la hoja, la paja, que va a estar hecha al fuego. Juan Calvino dice sobre, versículo 1-4, dice, el significado del Salmo 1, versículo 4, es que aunque los impios ahora viven prósperamente, dentro de poco serán como paja, porque cuando el Señor los haya abatido, los arrojará de aquí para allá con el soplo de su ira. Porque aunque el hombre impío se eleve alto y aparezca con gran ventaja, como un árbol majestuoso, podemos estar seguros de que será como paja cuando Dios decida derribarlo de su alto estado con el aliento de su boca. ¿Piensas tú que eres un árbol majestuoso, que todo el mundo te mira a ti y dice, wow, yo quiero ser como esa persona? Pero no eres un árbol sembrado por Jesucristo. Y la agua corriente, el Espíritu Santo, no corre en tu vida. Árbol grande que sea, vas a caer un día porque Dios dice que te vas a tumbar. Aquí vemos el contraste entre el versículo 1 y el versículo 5. El versículo 1 dice, bienaventurado. Salmo 1:5 dice, no se sostendrán los impios en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cómo se conoce a alguien que está caminando con Dios? Ustedes nunca se han hecho esa pregunta. ¿Estoy caminando con Dios? ¿Está esta persona caminando con Dios? ¿Cómo se puede conocer eso?
Nuestra confianza viene del Señor. Como dice en el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El Señor va a determinar si estamos caminando bien. Porque hay muchas personas que se llaman cristianos, que son cristianos falsos. Y va a venir ese día que uno va a tener que dar cuenta. Y yo no quiero ser esa persona, y quiero ser yo esa persona que Jesucristo me dice, apártate de mí, nunca te conocí. No quiero ser esa persona. Yo quiero estar seguro que Él me dice, bien, entra a mi reino. Aquí tienes tu corona. Porque si no estamos caminando con Dios, no estamos meditando en su palabra, pues entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Saben? Como dije aquí, nuestra confianza viene del Señor. Los discípulos le preguntaban a Jesucristo sobre esta parábola. Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta es sobre el sembrador y la semilla. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo, arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Estas son personas que muchas veces escuchan la palabra de Dios y tienen un gozo por ese momento, y de momento las cosas del mundo vienen, el diablo viene y le quita ese gozo que tenía y están iguales que te tuvieron antes. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra de Dios con gozo, pero no tienen raíz profundo. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumbe. Es como el árbol. Si el árbol no tiene raíz, esa raíz, esa fundación es nuestro Señor Jesucristo. Si no tiene esa fundación, no va a haber raíz. Entonces va a venir lo que sea, el achaque del mundo, las cosas difíciles del mundo. Entonces vamos a apartarnos de Dios, nos vamos a buscar de Dios porque pensamos, bueno, yo estoy pasando por esto aquí y Dios no me ha ayudado a mí. ¿Por qué Dios no me ayuda en este momento? ¿Por qué Dios no sana a mi abuelita que tiene cáncer? ¿Por qué Dios no me busca un trabajo bueno sabiendo que yo tengo necesidad? Pero eso todo lo determina Dios, no nosotros. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son abogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Esto lo ha pasado a muchas personas que se han creído cristianos, pero vienen, se consigue un trabajo bueno, viene dinero en su vida, tiene una familia hermosa, un trabajo grande, y dicen, bueno, yo hice esto, yo fui el que busqué el trabajo, yo lo merezco. No, nada, no le dan ninguna de la gloria a Dios. Versículo 15, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Aquí debemos estar nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Perseverando. Y la perseverancia no va a ser fácil. Van a haber cosas difíciles en el mundo. Siempre van a haber. Jesucristo nos garantizó eso. Quizás hasta un día te van a matar por mi nombre. ¿Estamos listos para ese día? Si no estamos listos, tenemos que pensar, ¿por qué? Estoy yo meditando en la palabra de Dios. Estoy yo buscando el compañerismo de mis hermanos y hermanas para que me hagan más fuerte, para que me ayuden a pensar como debe estar pensando. Estoy ayudando a la iglesia, a los que tienen necesidades. Vayan conmigo a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. El Señor los conoce, no nosotros. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor nos está llamando que nos apartemos de las cosas malas del mundo.
Si ves algo, estás en las redes sociales y ves algo que no te están mirando, apágalo. ¿Sabes? Yo personalmente dejé eso desde COVID, porque en COVID, cuando uno estaba en la casa solo, no tenía nada que hacer, uno se pasaba en el celular buscando y mirando. Yo sé que muchas veces me puse a comprar cosas que no había comprado por allá porque estaba aborrecido, no tenía nada que hacer, tú sabes. Y desde ese tiempo yo he dejado eso porque muchas veces en las redes sociales aparecen cosas, aparecen fotos, cosas inapropiadas, ¿sabes? Cosas sexuales que uno no debe estar mirando. Y tenemos que cuidar eso porque nosotros somos los que hacemos eso. Dios no te va a ayudar a ti a dejar las redes sociales. Tú tienes que hacerlo. Así que viene la perseverancia. Si tú no lo estás haciendo, pues entonces no tienes esa confianza en Dios. Los que son suyos. Mateo 13, voy a leerle esto. Versículo 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pensando en esto, si yo, hablando por mí mismo, pensando en esto, si no fuera cristiano, esto a mí me metería un miedo a mí, un asusto, que un día, que uno nunca sabe el día que uno va a morir. El 2 Corintios 6, 2 nos dice que hoy es el día de la salvación. Y cuando estamos compartiendo, ¿sabe? Para mover este lado un poquito sobre el Evangelio, compartimos con muchas de las personas que uno nunca sabe el día que uno va a morir. ¿Sabes? Dios no te promete 40, 50, 100 años. Hay muchos impios que viven más de 100 años. Y el mundo dice, wow, viviste una vida buena. ¿Qué? Pero un día tú vas a tener que aparecer ante Dios. ¿Y dónde vas a ir? Al horno de fuego. Y nosotros tenemos que pensar, cuando estamos hablando con las personas, esto mismo aquí, que un día todos tenemos que presentarnos ante el Señor. Y si tú no estás en Cristo hoy, te ruego que por favor clames a Dios otra vez. Busque de Dios. Grita, ponte tus rodillas y pídele a Dios que te enseñe el camino. Que ponga esa semilla en tu corazón. Y aquí lo voy a leer un versículo de apoyo. Proverbios 10, versículos 7 y 9. La memoria del justo es bendita. Por el nombre del limpio se pudrirá. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte su camino será descubierto. No hay nada que se puede esconder. Dios lo ve todo. Nosotros pensamos que nos podemos meter en el closet, nos ponemos debajo de la sábana, en una cueva, debajo del mar, en los montes. Dios ve todo lo que estamos haciendo. Estos versículos contrastan la bendición de los justos que se deleitan en la palabra de Dios con la destrucción de los impíos. Muestra que aquellos que siguen el camino de Dios son conocidos por Él y serán bendecidos, mientras que los impios enfrentarán la ruina. Otra vez, ¿eres salvo o estás perdido o perdida? Otra vez te pido, examina tu corazón. ¿Estás sirviendo a Dios o te estás sirviendo a ti mismo? Salmo 1:6. Esto es una explicación de unos comentarios de unos predicadores. La seguridad del justo es que el Señor conoce su camino. Recuerden eso, que el Señor siempre, antes que tú vayas a la tienda, Él ya sabe que iba a la tienda. Cuando estamos orando, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Amén. Sus ojos están sobre ellos, su oído está abierto a ellos, y en Cristo su espíritu permanece dentro de ellos para siempre. Eso lo dice en Juan 14:17. Su seguridad temporal y eterna no está en el camino en sí,
sino en el Señor que comunica con ellos en el camino. Lutero dijo, el camino no lo sé, pero conozco bien a mi guía. ¿Conoces tú bien a tu guía? ¿Quién es que te está guiando a ti? ¿El mundo o el Señor? Así el Dios eterno mantendrá a los justos para la eternidad en unión consigo mismo. ¿Hacia dónde caminas, tanto espiritual como físicamente hoy? Podemos ser el hombre bienaventurado, podemos ser el hombre impío. Sabemos que Dios es el que salva a las personas, pero la palabra de Dios se ha sido presentada, yo sé, a muchos de nosotros. Y si estamos aquí este domingo, la palabra se está presentando a través de la predicación de la palabra. Amén. Tenemos la opción de caminar como un hombre o mujer bendito o bendita, o como un pecador en este mundo. Dios nos ha dado la capacidad a través de su Hijo de no ser como la paja que se lleva el viento y será arrojada al fuego. Otra vez, ¿estás creyendo en Dios o estás creyendo en ti mismo? ¿Estás creyendo en tu carne o estás creyendo en el Espíritu Santo? Si no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, por favor, clame a Dios que te ayude en este momento. Porque el Espíritu Santo, como dice en Juan, es como el viento. Uno nunca sabe cuándo viene, porque Dios es el que salva. Y regresando otra vez al Evangelio, con nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios con personas, sea por un par de minutos o media hora. Debemos recordar que Dios es el que hace la obra en esa persona, no nosotros. Quizás nosotros nunca vamos a ver a esa persona otra vez, pero a través de la palabra es la semilla. Plantamos esa semilla ahí. Esa semilla va a crecer en un árbol, como hablamos en el versículo 1, o va a ser una semilla que crece un árbol majestuoso que un día Dios la va a tumbar. Ahora, quiero animarlos esta mañana, que este Salmo 1, uno que a mí siempre me ha encantado, porque, ¿sabe? Nos enseña lo bueno y lo malo. Nos enseña qué debemos hacer. Y a través de todo salmo, el Salmo 1 se ve en los diferentes salmos. El impío y el justo. Y esta mañana quiero animarlos. Creo que el mejor camino de la persona bendecida es leer la palabra de Dios diariamente y meditar en su palabra. Amén. Amén. Necesitamos tomar esa palabra y pensar en ella. No solo cuando la leemos, sino también permitiéndole habitar en nuestra mente. Como dije anteriormente, no la lees y te vas rápido y se te fue, entonces en un minuto se te olvidó lo que acabas de leer. Medita en lo que estás leyendo. Tomar ciertos versículos que podamos memorizar y pensar en ellos a lo largo del día. A veces podemos coger un versículo, vamos a decir, tú quieres meditar o recordar un versículo. Escoge uno, Romanos 3:23, que habla sobre el pecador y la dádiva de Dios, de la vida eterna. Coge ese versículo, escríbelo en un pedazo de papel, ponlo en un celular y a través del día lo lee. Le pide a Dios, ayúdame a entender este versículo, cómo aplicarlo en mi vida, cómo poder, compartir esto con alguien. Porque eso nos ayuda a comprender mejor su voluntad y poder caminar como el hombre bendito y el siervo fiel. Sin la palabra de Dios, como otra vez el hermano, el pastor acaba de compartir sobre los bereanos la semana pasada, sin la palabra de Dios estamos perdidos. Si no hay palabra de Dios, todos vamos para el infierno. Pero Él nos llama a meditar en esa palabra, Él nos llama a buscar de Jesucristo. Él nos llama a orar, a buscarle compañerismo, a asistir a la iglesia. Les animo, iglesia, a salir este día, a no permitir que su mente medite constantemente en las cosas del mundo. Que a veces es difícil, porque hay cosas que nos están pasando en el mundo, cosas difíciles, a veces cosas que no podemos hablar con la persona, pero debemos entender que podemos entregar eso a Dios diariamente. Dios, esta petición, tengo dificultades con esto en mi familia, tengo dificultades en mi trabajo, estoy buscando trabajo, tengo dificultades en mi familia.
se lo presentamos a Dios como una petición y Él nos va a ayudar en esa área. Debemos meditar en la palabra de Dios. Es solo meditando en la palabra de Dios que estaremos caminando por el camino del bienaventurado y no el camino del pecador. Tienes una opción si estás en Cristo sabiendo que el Espíritu Santo habita en ti para aplicar a lo que has aprendido hoy aquí en tu vida. Otra vez, meditando en la palabra de Dios, pensando, este salmo muy corto, ¿sabe? Lo tengo memorizado, pero en inglés. Estoy trabajando en el español también, oren por mí. Pero es un salmo que siempre a mí, al igual que el Salmo 27, siempre me ha animado a mí. Me ha enseñado cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios nos mantiene. Y como Él nos amonesta a nosotros a buscar y meditar. Si no estás meditando en la palabra de Dios, ¿por qué no? Si no conoces a Cristo, te imploro que clames a Él para que camines como bienaventurado y no seas juzgado como el impío. Otra vez, les ruego que piensen sobre el Evangelio. Piensen en la persona que vino en su vida y compartió la palabra, que puso esa semilla. ¿Por qué nosotros no debemos estar haciendo lo mismo con otras personas? Tantas personas que hay perdidas. En la comunidad hispana hay una necesidad de la palabra correctamente dividida, la palabra reformada. Hay una necesidad, porque hay muchas religiones falsas allá afuera, que nuestros hermanos, hermanas, familias, están involucrados en eso. Y están invertidos en eso, como que eso les va a ayudar a salvarlos. Pero no, la palabra de Dios dice que no. Solo los animo esta mañana que por favor leen el Salmo 1, mediten en la palabra de Dios y por favor consideren con quién estamos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Ok, oremos. Padre Santo, que tú doblas, tú bajas tu oreja a escucharnos a nosotros. Tú conoces nuestros caminos antes de nosotros caminar. Tú eres un Dios justo y bueno y santo, todopoderoso. Te rogamos este día, Dios, que nos ayudes a crecer en nuestra lectura bíblica, que nos ayude cuando estamos meditando en tu palabra, Dios, que la cojamos como una joya, una de las joyas más bellas que hay en el mundo, que es tu palabra de Dios, pensando para aquellos que están en Cristo, que fue a gran precio que esa palabra nos vino a nosotros a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada persona aquí, Dios. Te ruego que tú los ayudes a ellos en su meditación, en tu palabra, Dios, y los que no te conocen, Dios, que busquen de ti, que llamen a alguien, o busquen de alguien, o hablen con alguien aquí hoy, Dios, que lo pueda apuntar a tu palabra y el gozo que viene cuando uno está caminando como un árbol plantado al lado de las aguas corrientes. Gracias te doy, Dios, por este día otra vez, en el santo nombre de Jesús. Amén.